Amigos de Relatos de la Noche, es un placer que nos estén escuchando en una nueva entrega de este canal. La siguiente historia es sin duda alguna una de las más peculiares que nos han enviado. Y bueno, a pesar de que sabemos que hay mucho misticismo, mucha energía alrededor de ciertos lugares en nuestro país y seguramente en toda Latinoamérica, y de las figuras que representan la cultura prehispánica, esta es una de las primeras historias que recibimos al respecto y sin lugar a dudas, de las más interesantes. Si ustedes o alguien que conocen tiene una historia similar, recuerden, no duden en compartirla. Mientras tanto, los dejamos con la historia de hoy y ya saben que están escuchando Relatos de la Noche. Saludos a todos los amigos del grupo. Lo que les voy a contar es por mucho lo más extraño que me ha sucedido. Al día de hoy, ni yo ni las personas con quienes viví esta experiencia tenemos explicación alguna, y cuando platicamos al respecto, es un tema que nos causa fascinación y horror por igual, aunque procuramos dejarlo lo más rápido posible. Los nombres en el relato son ficticios a petición expresa de ellos, y por último, sin más preámbulos, si alguien tiene información o le ocurrió algo similar, le agradecería infinitamente que me contacte por este medio. Mi nombre es Gerardo. Estudié la carrera de Geografía en la UNAM. Tiene ya unos años que dejé la facultad y actualmente me dedico a la cartografía, es decir, hago mapas para vivir. Se sorprenderían de saber que es un área muy requerida y necesaria en la industria actual. Pues bien, en la carrera conocí a Valeria, una de mis mejores amigas. Ella es arqueóloga, y aunque estudió en la ENA, la escuela que forma a casi toda la totalidad de antropólogos, arqueólogos e historiadores del país, llegamos a tomar un par de clases juntos. A partir de este momento fue que empezamos a colaborar en varios proyectos, muchos de los cuales continúan hasta el día de hoy, casi todos relacionados con la elaboración de mapas históricos y cosas por el estilo. Ninguno de ellos tiene temática sobrenatural ni nada remotamente parecido, excepto el del dios Otomí, el nombre que le hemos dado a la investigación de campo de la que trata este relato. Era viernes 14 de marzo de 2014. Me acuerdo porque ese día cumplía años mi hermano y mis padres me recriminaron el no estar en casa para la carne asada que planeaban hacerle. Prometí traerle algún recuerdo de Aculco, en el Estado de México, en donde íbamos a estar todo el fin de semana Valeria, su novio Manuel, una amiga de ellos llamada Fernanda y yo. Entre los tres estaban trabajando en un proyecto que consistía en armar un archivo fotográfico y un mapa de los antiguos adoratorios coloniales que los otomíes tienen en la región, que básicamente son capillas pequeñas, no más grandes que una caseta de policía, en las que la gente deja ofrendas para sus ancestros. Se estima que hay alrededor de 200 construcciones de este tipo en la zona circundante al municipio de Aculco, gran parte de ellas sin catalogar, cosa que dificulta su conservación. Las tareas del equipo eran las siguientes. Entre Valeria y Manuel se encargaban de fotografiar los sitios de los que teníamos noticias y de los que nos enterábamos en el camino. Fernanda dibujaba el lugar, mientras yo me dedicaba a no perdernos y a anotar las coordenadas de cada uno de los adoratorios. Era un trabajo muy arduo y ambicioso, pero creíamos que valía la pena. Salimos en un auto en perfectas condiciones mecánicas de la Ciudad de México el viernes a las 6 de la mañana. Y llegamos a Aculco a eso del mediodía, básicamente por el tráfico y porque Fernanda, que tenía familia en el lugar, no se acordaba bien del camino. Gracias a esto no tuvimos que pagar hotel, pues su tía, una viuda de mediana edad, nos dejó quedarnos en su propiedad, un pequeño rancho a las afueras del poblado. Luego de una comida llena de quesos, conocimos a uno de los primos de Fernanda, Martín, quien se ofreció a darnos el recorrido en su camioneta, pues el camino de terracería de esa zona era mucho para el pequeño auto que nosotros llevábamos. Debo decir que hasta este momento todo pintaba muy agradable, y no parecía que fuera a ser más que una práctica de campo cualquiera. El primer día transcurrió sin mayor dificultad. Encontrábamos un adoratorio, Valeria y Manuel tomaban fotos, Fernanda hacía el boceto y yo iba anotando las coordenadas en una libreta y en la computadora con ayuda de un GPS profesional que usaba para las cosas de la carrera. Incluso, íbamos bromeando sobre cómo sería el colmo que llegáramos a perdernos con tanta tecnología. Para el domingo en la mañana todo iba sobre ruedas.
ya que teníamos registrados 38 de los 40 lugares que nos habíamos propuesto. Y si nos apurábamos, para antes de la tarde podremos pasar un rato al pueblo y tomar un merecido descanso, del cual teníamos ganas desde el mismo día que llegamos. Es a partir de este momento que los sucesos toman un giro sobrenatural, casi como si estuviéramos destinados a vivir esas horribles horas. Habíamos ya terminado el archivo e íbamos de regreso a la casa de la tía de Fernanda, cuando nos encontramos a un ranchero amigo de Martín. Le platicamos brevemente lo que estábamos haciendo y entonces nos contó de lo que sonaba a un adoratorio, en un pequeño ojo de agua en el que solía llevar a su ganado. Aunque tenía varios años que ya no lo hacía, estaba bastante seguro que él era la única persona que conocía el sitio. El ojo de agua estaba en Peñón Ñandó, una zona boscosa que se compone de pequeños cerros. Se encuentra a unos 7 kilómetros al suroeste de Aculco y que de hecho vimos recién habíamos llegado al pueblo. Desde un principio decidimos no internarnos allí, pues no contábamos ni con el equipo ni con el tiempo. Pero ya que habíamos cumplido todo, creímos que un poco de aventura no nos vendría mal. Al final, después de hora y media de un camino accidentado, llegamos al lugar y descansamos un poco. Encontramos el pequeño ojo de agua, y a continuación, un pequeño montículo de piedra que la verdad no encontrábamos caso fotografiar. Decepcionados un poco, nos disponíamos a partir cuando Martín encontró un camino de tierra, que llevaba a una pequeña zona sin árboles, y vio lo que parecía ser que estábamos buscando. En el área había un círculo casi perfecto de rocas cubiertas con maleza. Estas estaban colocadas una encima de la otra y formaban una especie de cerca con una altura de 20 centímetros. El diámetro era de 3 metros, y en el centro del círculo había una piedra irregular con grabados que suponemos servía como mesa o altar. Sobre la mesa había varios huesos limpios acomodados de una manera muy particular, entre ellos el fémur que parecía ser de un animal mediano, una jícara con lo que parecía ser sangre seca y una figurilla humana de 10 centímetros hecha de obsidiana o algún tipo de piedra similar. Al principio no sabíamos qué pensar, ya que si bien era una ofrenda y estaba en una zona otomí, esto no se parecía en nada a lo que nosotros estábamos presenciando. Para empezar, las ofrendas otomíes tienen elementos florales y frutales, además de iconos católicos, ya sean estampas o cruces. En algunos casos hay licores, pero hasta allí. Eso sin mencionar que ningún lugar fotografiado hasta ese momento nos había causado los escalofríos y el genuino terror que estábamos sintiendo. Después del shock, intentamos racionalizar y de momento creímos que algún loco estaba jugando al brujo y que era mejor irnos de allí cuanto antes si no queríamos ser chivos de sacrificio. Pero los grabados en la roca no eran lo que uno esperaría ver con la simbología ritual. Eran más bien símbolos abstractos que parecían ser muy antiguos. Además, la figurilla de obsidiana tenía rasgos prehispánicos, aunque no podíamos decir bien de qué cultura. Al final sacamos fotos con el flash, pues el sol se estaba metiendo. Y por un impulso de estupidez tomamos la figurilla. Estábamos seguros que podría darnos respuestas sobre lo que se trataba todo eso. Al arrancar la camioneta, nuestros nervios se habían calmado un poco, pero les juro que cuando estábamos tomando velocidad, empezaron a escucharse tambores a lo lejos, a lo cual Martín reaccionó acelerando. Intentaba convencerse y convencernos de que aquel sonido era algún desperfecto de la camioneta, pero llegó a tal punto el insoportable sonido que frenó en seco. Sacó un rifle de caza que estaba debajo del asiento, salió de la cabina y disparó 3 tiros al aire. Los tambores dejaron de sonar, y el horror se nos olvidó mientras los tiros resonaban en nuestra cabeza. Llegamos a casa de la tía de Fernanda, y esa noche no pude dormir bien. Tuve sueños horribles, uno tras otro. En uno de ellos oía tambores, mientras unos hombres extraños me hacían un corte en el cuello con un cuchillo. Debo decir que me es bastante difícil acordarme de esta pesadilla, pues la sensación fue tan real
que de verdad creí que me habían asesinado. Al día siguiente nos despertó Valeria con escalofríos y fiebre horribles. Tenía lo que parecía ser una infección. La llevamos al médico y nos dijo que debíamos llevarla al hospital a una cirugía porque tenía apendicitis aguda. Valeria nos rogó que nos fuéramos de regreso a la ciudad, pues ella sabía que si se quedaba en ese pueblo, iba a morir. Manejé como loco 3 horas y por fin llegamos a la caseta en donde se nos pinchó una llanta. De ahí, Valeria y Fernanda tomaron un taxi hasta el hospital, mientras Manuel y yo arreglábamos el auto. Al final lograron llegar a un hospital del Seguro Social, que se encuentra por satélite, en el Estado de México. Nosotros las alcanzamos unas horas después. Y es curioso, pero nos dijeron que si se hubieran tardado 1 hora más en llegar, probablemente Valeria no hubiera sobrevivido, o al menos se hubiera complicado bastante su condición. Manuel decidió quedarse con la figurilla y las fotos, ya que eran parte del archivo. Cuenta que las 2 semanas que la tuvo en su casa, tenía pesadillas a diario, las cuales nunca se ha animado a contarnos. También dice que se escuchaba cómo arañaban la puerta de su cuarto, seguido de un chillido infernal que escuchaba cuando empezaba a quedarse dormido. Además de escuchar murmullos continuamente. Su perro, un Rottweiler de 70 kilos, murió envenenado, o al menos eso le dijo el veterinario, y esto es algo que le afectó bastante. La pesadilla terminó para él cuando un profesor de su escuela aceptó examinar la figura. Su conclusión fue que ya que no había contexto, es decir, vasijas o restos de otro tipo, era muy difícil determinar de dónde venía y quiénes la habían fabricado. Aunque sí le pudo decir que era prehispánica y muy antigua, pero con poco valor histórico, pues era probable que fuera una pieza proveniente del saqueo. Lo último que supimos de la estatuilla es que se encuentra en una caja sin etiqueta, en algún anaquel perdido, en un almacén cualquiera de Lina. Manuel la donó para su estudio. Hasta el día de hoy no hemos tenido noticias de esa cosa y rogamos no tenerlas. El archivo fotográfico fue todo un éxito y les valió a mis amigos para llamar la atención de un investigador, y ahora trabajan con él. Las fotografías del sitio del Círculo de Piedra no se incluyeron en el archivo, pero Manuel y Valeria las tienen almacenadas en un disco duro externo y, para ser sinceros, nadie las ha vuelto a revisar. A pesar de que todos los de aquel grupo podríamos ser catalogados como ateos o escépticos, creemos que esas fotografías merecen ser tratadas con respeto y con cuidado, ya que en los bosques y montañas vírgenes de México hay antiguos y desconocidos dioses que han sido olvidados y que deben quedarse de esa manera.